buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando con dos figuras claves dentro de lo que va a ser el nuevo gobierno. Vamos a hablar con el que tiene que cargar con el fardo de la inseguridad, con el futuro ministro del Interior, y después vamos a hablar con el futuro ministro de Hacienda, si bien todavía no lo nombraron, pero ya casi es un hecho. Bueno, va a tener que ver de dónde salen los recursos para todas las demandas sociales que hay. Enseguida vamos a estar con esas notas. Antes, comentario breve. En estos días se nos colocó sobre la mesa del debate el problema de la inseguridad en las escuelas y en los colegios, que en realidad, convengamos, es apenas un síntoma de un problema más grave, que es la inseguridad que tenemos en la sociedad, o sea, los niveles de violencia que hay en toda la sociedad. O sea, las escuelas y los colegios no podían estar ajenos a esto, por supuesto, y estamos ahora observando estas situaciones, estos hechos que nos preocupan como padres y como ciudadanos, hechos de violencia en escuelas y en colegios públicos. El Ministerio de Educación creó una suerte de consejo para ver qué hacer con este problema, y básicamente en el discurso oficial lo que uno escucha es: le tiramos el fardo a la familia. O sea, que los padres, si hay que revisar la mochila, que revisen los padres. Necesitamos que los padres decidan si la escuela o el colegio va a estar haciendo este control policiaco de revisarle las mochilas a los chicos cuando van a entrar. Que decida la familia. Y hay una cuestión de fondo. Las familias están en crisis en Paraguay. O sea, ¿cómo una institución que está en crisis va a resolver un problema que es una consecuencia de eso? Cuando nosotros vemos los números, por ejemplo, el problema del abuso de menores, en el 80% de los casos, el agresor es un miembro de la familia. Está directamente vinculado a la familia o está relacionado con la familia. Cuando vemos los casos de violencia intrafamiliar, las víctimas son los niños y las madres. Es decir, ¿cómo va a resolver esa familia que está en crisis un problema que, repito, es una consecuencia del problema original, el que se está dando en las familias? El domingo pasado estuvo acá el comandante de la policía. Nos recordaba que cerca del 80% de lo que se llama la violencia urbana, esa que nos preocupa, el que te roban el celular o el que para robarte la moto te apuñalan, el 80% son jóvenes de menos de 25 años adictos. Y de ese grupo, decía él, cerca del 70% son hijos y nietos de adictos. Es decir, el problema fue su familia, allí comenzó. Los padres eran adictos, los abuelos eran adictos. Entonces, vamos a resolver esto planteando solamente que la familia se haga cargo. Y después está lo otro, los padres que dicen: este modelo de producción no me deja tiempo. Yo tengo que trabajar 12, 15 horas, no me queda tiempo. ¿Eso va a cambiar? Eso no va a cambiar. Ese es el mundo que tenemos hoy. Nosotros no vamos a cambiar el modelo capitalista. No hay otro modelo, no hay un plan B. Eso va a seguir siendo así. ¿Cómo salimos de este despelote? Si la familia no lo puede hacer, si la institución no está funcionando, ¿cuál es la salida? Yo tampoco tengo una respuesta. Yo les decía el domingo pasado, soy de la generación de la mano dura. Soy de la generación en donde vos no discutías con tus padres. Era una orden y se acabó. Y yo no creo que mi generación sea mejor que esta. Lo que sé es que mi generación no tiene una respuesta, porque nuestra respuesta es la mano dura, y la mano dura hoy ya no sirve. Hoy estamos en un mundo distinto. ¿Cómo enfrentamos? Con la gente que sabe. ¿Y quién sabe? Estos fenómenos no son nuestros ni son nuevos. Esto se está dando en el mundo. Hay gente que estudia esto. Esos especialistas, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, no forman parte de esta mesa que integró el MEC para buscar salida. Sencillamente nos tiraron a los padres el problema. Que decidan los padres. Así no vamos a resolver el asunto. Como sociedad tenemos que entender que no tenemos la respuesta
nosotros los ciudadanos comunes y probablemente muchas de nuestras autoridades tampoco. Busquemos en la ciencia, busquemos con los especialistas y sentámonos a escucharle a nuestros hijos y a intentar encontrar una salida. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con el futuro ministro del Interior, Enrique Riera. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, Enrique, caramba, fuiste legislador, fuiste intendente, fuiste ministro de Educación, en algún momento te abriste o no el Colorado, después volviste otra vez. Bueno, ahora ministro del Interior. Evidentemente, cadáver político no vas a hacer, ¿eh? Hay una resistencia a ir al Camposanto. Sí, cambiando un poco mis planes originales, pero imposible decirle que no a un presidente que está asumiendo, que tuvo un respaldo electoral tan grande y que tiene tan buenas intenciones y, como dije yo más de una vez y lo repito, es una buena persona. Más allá de lo que se dice, se publica, en lo personal, es una persona sin rencores, es una persona sin odios, sin una pizca de soberbia. Entonces, cuando te plantea algo tan razonable como lo que vos acabas de decir, ¿verdad? ¿Con dónde volcar todo ese cúmulo de experiencia? ¿Dónde quizás el conocer los tres poderes del Estado? Inclusive, como anécdota te digo, mi primer cargo público importante fue justo el Ministerio del Interior. En el año 93, el ministro del Interior era el papá de Huguito, yo le digo así para que la gente lo ubique, pero era mi profesor de la facultad, Hugo Estigarribia, y él me llevó a la Secretaría General del Ministerio del Interior. Yo tenía un poco más de 30 años y tenía toda la policía a mi cargo. Era otra época, 4 años después de la caída de la dictadura, y en aquella vez acepté por algo también muy parecido a esto, ¿verdad? Cuando yo consulté, en aquel entonces papá vivía, y era el Tata Martino, él era el coach, digamos, él me dijo, es un lindo desafío convertir el Ministerio del Terror, que ordenó mi detención 27 veces y el exilio de muchos compañeros de lucha, y pelear de adentro, como siempre dijimos. Y tanto fue así que cuando asumí el cargo los invité a todos, era un mar de lágrimas y emociones. Bueno, ahora pasó el tiempo, esto no lo busqué, pero tampoco pude sacarle la nalga a la jeringa. ¿Vos querías formar parte del gabinete? Yo quedé esclavo de mis propias palabras. Durante la campaña, antes y después, hablábamos de este tema con el presidente. En aquel entonces era Santi el candidato, ahora es el presidente electo. Y tanto hablábamos del tema que en un momento dado le conté otra anécdota de papá, que obviamente marcó mi vida, como escuché que el tuyo, la tuya, en algunos aspectos. Y le dije, papá tenía una frase muy folclórica. ¿Qué decía tu viejo? No se puede repartir la lana antes de tener la oveja. Entonces, vamos a conseguir la oveja al 30, que se consiguió, y vaya si se consiguió, con un cambio radical en muchas cosas de la política. Y ahí empezó a girar la posibilidad. Entonces yo le dije y tengo que ser coherente, ¿verdad? Voy a ayudarte donde vos necesites. Vos sos el capitán de equipo, vos no conocés a todos, armá el equipo de tal manera que entre los jugadores se conozcan y que cada uno asuma la responsabilidad que vos le asignes, vos sos el presidente electo. Eso fue lo que pasó, Luis. Entonces yo le dije, te puedo ayudar al Senado, donde estuve 4 años, puedo defender con garra tus proyectos, puedo ayudar a construir mayoría, o puedo volver al Ministerio de Educación. Y me dice, sí, muchos docentes están contentos con tu gestión. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es dónde yo te necesito, ¿verdad? Y ahí me hizo una exposición de motivos muy clara. Entonces, obviamente, le dije, bueno, contá conmigo, ¿verdad? El domingo pasado lo tuvo acá el comandante de policía, el actual comandante de la policía, que me sorprendió porque, digamos, desnudó la realidad de una situación que me decía la policía no puede resolver. Y, a ver, tenemos diferentes formas de, digamos, delincuencia en el país, ¿verdad? Tenemos el crimen organizado, tenemos lo que le llaman terrorismo, que digamos el EPP y sus cuestiones, pero lo que hoy genera una mayor sensación de inseguridad es esa violencia urbana que está vinculada con el robo bagatelario, si querés, ¿verdad? Para robarte el celular, la mochila, etcétera, etcétera. Y sobre eso me decía él, nosotros tenemos estos números que son del 2019, me dice. No pudimos ampliar, digamos, por todo lo que pasó después, pero en el 2019, en Central, me dice, había 90.000 adictos.
En Asunción, 70.000. De los crímenes de los delitos que se cometen, el 80% tiene menos de 25 años y son adictos. O sea, me dice, es gente que roba un celular o roba un portón para comprarse su siguiente dosis. Dice, si esos 70.000, el 10% nomás sale a robar para conseguir su dosis. Son 7.000 personas que salen a robar. ¿Cómo enfrentás ese problema? Porque él me decía, nosotros vamos a agarrarle. ¿Dónde metemos a 7.000 personas? Vi tu programa y te escuché recién. Y como una de mis características, así como tengo un montón de defectos, de ser proactivo, después de escucharte al día siguiente, me puse a buscar alguna solución de modelos de éxito. Medellín, la gran policía de Buenos Aires, que era un desastre, los carabineros de Chile, que tienen también su historia. Y después hablé con el doctor Manuel Fresco, lo cuento porque es un crack, es el director del Centro Nacional de Adicciones, y me dijo, con todo respeto, ministro, dice, no, hasta el 15 no, entonces metele nomás Enriquito, Manuel, y que bueno, nos conocemos hace años. Hay que cambiar el enfoque, me dijo. La política pública tiene que ser que estos 90.000 de los que hablaste no son delincuentes, técnicamente son adictos. Correcto. Entonces es un problema de salud pública. Correcto. No, si lo meten en la cárcel, aparte que no hay lugar, van a salir peor. Y entonces yo le dije, pero entonces tengo que hablar de recursos, Manuel, porque entonces me dijo, sí, y te voy a decir algo más, hay que hacer algunos ajustes legislativos, porque esa tarea de prevención y formación estaba a cargo de la Senat, ¿verdad? Entonces, que la Senat se encargue de la oferta de la droga, o sea, la producción, el tráfico, la importación, la distribución, todo lo que tiene que ver con la parte del peso de la ley de esos traficantes de la muerte, la Senat, la DINAC, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Inteligencia, hasta Fuerzas Armadas, la Dirección de Puertos, todo lo que sabemos que tiene que ver con el control y tráfico de las drogas, y que todo el área de atención de los adictos, porque se los puede recuperar. Entonces yo le dije, mira, yo soy una esponja, enséñame. En mi visión no hay forma ni siquiera, ni en una cárcel ni en un centro de adicción, ¿verdad? Y me dice, no, es que hay un error. Los centros de internación nosotros los usamos para la desintoxicación, menos de 30 días, y para las atenciones de los que recaen muy frecuentemente. Pero el tratamiento ambulatorio tiene un alto porcentaje de eficacia. Entonces le dije, y bueno, y la propia ley de salud mental que vos presentaste y que con otros colegas dice, y ahora se acaba de promulgar, o se tiene que promulgar, que en todos los centros de salud del Paraguay, sea una USF, Unidad de Salud Familiar, o un gran centro de alta complejidad, tiene que haber por lo menos un psiquiatra, psicólogo, como dijiste recién, o un especialista en adicciones, que nosotros lo podemos formar, porque psiquiatras no somos más de 150 en todo el Paraguay, me dice. Y y psicólogos hay más, pero podemos formar gente. Uno puede usar agentes especiales en la Senat para enseñar en un colegio. Entonces tenés 3 tareas, futuro ministro. La primera es combatir el origen de las drogas, las pistas clandestinas, los tráficos de los escáneres. Hay que poner radares, hay que poner escáneres, hay que volver con el servicio de escáner que levantó Yucio. Todo eso tenés que hacer vos. Después tenés que hablar con el próximo ministro de Salud y darle la plata para que haya un profesional en todos los lugares. Entonces, si hay un adicto en Ciudad del Este o en Itacurú, tiene que haber un profesional que lo atienda en contacto de coordinación con nosotros, y nosotros vamos a lograr que muchos de estos chicos vuelvan a reinsertarse en la sociedad. Hay todo un plan, hay un trabajo, está aprobado, lo que te digo, es científico. ¿Y cuál es la tercera? Le dije. Y la tercera con el próximo ministro o ministra de Educación, porque eso sí tienen que entrar a las clases, a todas las escuelas públicas, a hacer el trabajo que dijiste que hay que hacer. Es decir, hablar de los sentimientos, de las emociones, y además, me dijo, además, tienen que enseñarle lo básico, qué es la marihuana, qué es el crack, los efectos de la cocaína, para que cuando alguien rodeando el colegio, cerca de la terminal, a la tardecita, le ofrezca algo que no es un chupetín, los chicos estén preparados para reaccionar. Entonces, este trabajo es simultáneo. Están los que están metidos en la droga, hay que darle duro. Los que ya cayeron en la adicción no son delincuentes, son adictos, son enfermos, es un problema de salud pública. Y los que todavía no cayeron hay que prepararlos. Entonces ahí yo dije, bueno, con razón que la visión del presidente, que es un ministerio del interior, que no está ligado solamente a la policía y a la parte represiva, que es lo que la generalidad cree, sino un ministerio del interior que trata de desactivar los problemas con una visión mucho más integral y trabajando en conjunto con el gabinete. El problema es seguridad interna. Sí, señor. A ver, ese es un problema. Y gobernabilidad democrática, Luis. Claro, lo que pasa es que sin seguridad no tenés gobernabilidad, ¿verdad? No, la seguridad,
Y te voy a decir esto, que también lo compartí con el presidente, es la razón de ser del Estado. Cuando vos analizás, yo enseñé Derecho Político hace muchos años en la UCA, cuando vos analizás la razón del Estado para qué se crea, es para la seguridad, para armar las reglas de juego de la convivencia ciudadana. Si el Estado no te da seguridad, Luis, no te sirve, no existe, no hay salud de calidad, ni educación de calidad, mucho menos inversión. Y ahí viene el otro concepto en el cual nos pusimos de acuerdo con el presidente. Vos habrás visto en la presentación que él habla de desarrollo, y no es ni un secreto para vos, y para la ciudadanía tampoco, que si no hay seguridad no hay inversión. O al contrario, si hay la percepción de seguridad, si sienten que el Estado en vez de sacarle plata o llenarle de burocracia, lo protege, hay inversión pública y privada, nacional e internacional. Si hay inversión, hay desarrollo. Si hay desarrollo, hay puestos de trabajo, se paga impuestos y entramos en el círculo virtuoso. De hecho, seguro que vamos a estar de acuerdo en la construcción teórica que estás haciendo, Sí, Enrique. sí, claro. Ahora, son visiones, ¿verdad? cuando aterrizamos esto, vamos a suponer, vos tenés un cierre de ruta. Sí. 500 campesinos están reclamando tierra, cierran la ruta. Vos decís, nosotros no vamos a permitir esto, vamos a aplicar la ley. Sí. Ahora, obviamente una cosa es mi convicción con respecto a la ley y otra cosa es que yo tengo que administrar 500 personas, muchas veces con sus chicos, en la calle, en la ruta, y una fuerza policial que si irrumpe, vos sabés que puede haber muertos, heridos, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a manejar eso en la práctica? Lo primero que hay que entender es de alguna manera que mi función, para hablar en términos coloquiales, es como la de un árbitro, que cuando cobra bien no se lo siente, baja su perfil personal, pero hace que la pelota no pare. El buen árbitro también le advierte a los jugadores antes de la infracción. Por eso existe la tarjeta amarilla. Y a veces son 2 amarillas y después es una roja. O sea, no es que uno de buena a primera va a romper cabeza, porque eso no lo quiere hacer ni un ministro, porque le puede o le va a costar el cargo, o le costó al cargo a muchos, ni tampoco los policías que son paraguayos uniformados que encima tienen que cumplir con la ley y cumplir con las órdenes de sus superiores. Entonces, por más justa que sea la causa, hay que encontrar alguna fórmula para hacerle entender a nuestro pueblo que no puede cerrar rutas, ni ocupar tierras, ni generar hechos de violencia para obtener sus reivindicaciones. Ellos dicen que es la única forma que se les escuche. Bueno, ahí está el secreto. Hay que escucharles antes. Hay que trabajar con ellos. Hay que canalizar sus reclamos. Vamos a suponer el viejo tema de los camioneros. Bueno, cierran la ruta, vos que traías tu hija enferma en Ciudad del Este, se te muere en la ruta, pues, ha pasado. Porque 100 tipos reclaman algo legítimo, pero no tienen derecho a interrumpir tus derechos. Y ahí se produce lo que conocemos los abogados, y creo que vos también, la colisión de derechos constitucionales del mismo rango. Tienen derecho a protestar, el artículo 40 les blinda para reclamar legítimamente a sus autoridades, pero vos, Luis Barreiro, con tu hijito enfermo, tenés derecho al tránsito, derecho a la salud, derecho a la vida. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo? La respuesta común es andar a la corte. No hay tiempo, la ruta se cerró ahora. Claro. Entonces la respuesta, el interés general está siempre sobre el particular. Es decir, no pueden cerrar la ruta. Si el problema de los camioneros es lo que motiva, vos podés, creo poder, yo y mis colaboradores más cercanos, acercarme al líder y decir, les pido una cosa, denme 10 horas, denme 3 horas, denme mediodía. Yo voy a resolver el problema con ustedes y yo voy a tener que abrir las puertas del gabinete, hablar con el presidente para que ellos vean que la medida de presión no es necesaria porque ya se resolvió. O sea, tu rol va a ser de negociador. Permanente, en todos los casos. El diálogo es la herramienta más poderosa, creo yo, en democracia para ser de amortiguador de esas tensiones que hay. Algunos detractores que uno siempre tiene por las posiciones que asumí o los errores que cometí, me pintan con un perfil autoritario. Inclusive hay un dibujo muy simpático de Caló con el casquito de policía de la época, ¿verdad? Nada más lejos de mi personalidad real. A vos te consta, y te contaba fuera de micrófono, cuando se produjo el conflicto del MEC y renunció la finada Marta Lafuente, había voces, como siempre en todo gabinete, los halcones y las palomas, ¿verdad? Que decía, hay que romper la cabeza a 10 o 12 jóvenes y se van a tranquilizar. Algunos llegaban a hablar de meter cascos azules en los colegios, ¿verdad? Yo no sabía esto, porque yo estaba en el Consejo de la Magistratura, pero cuando a mí me plantean hablar con el Ministerio de Educación
y yo hablo con el presidente Cartes, le dije, bueno, no hay problema, presidente, voy a asumir el desafío, pero yo te advierto que los jóvenes tienen razón. Él me miró como diciendo, entonces, ¿cómo que tienen razón? ¿Y qué están reclamando? Mejor educación, maestros más capacitados, mejores salarios para los docentes, conectividad, nada que no debamos. Entonces yo voy a sentar con ellos y voy a hablar con ellos y voy a asumir compromiso en nombre del gobierno. Ahora, ¿cuál va a ser tu rol con respecto a la policía? Porque ahora mismo se está tratando la ley de reforma policial y según la opinión de algunos, caso de Desiree Masi, caso de creo que también Eusebio Ramón Ayala, así como queda este proyecto, el ministro del Interior queda fuera de la cadena de mando. Sí, esa es una discusión de fondo, pero está blindado constitucionalmente también. Si vos ves el artículo, si la memoria no me falla, 137, dice que la Policía Nacional es una fuerza armada, deliberante, no deliberante, obediente, etcétera, etcétera, Sí. en dependencia con el ministro del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna. Lo único que falta es decir el ministro del Interior, porque a lo mejor cambia el día de mañana. Pienso que los padres constituyentes, por eso no le pusieron. Y si ponemos no en la ley, en mi opinión no va a cambiar mucho. Y también esto tiene que ver con la actitud política del presidente y del futuro ministro. ¿Por qué te digo esto? Porque si el presidente le atiende el teléfono, te puentea, diga lo que diga la ley o la constitución. Pero si el presidente le dice con claridad al comandante en jefe, al comandante de la policía, resuelva todo con el problema con el ministro del Interior, y si él considera necesario, vengan juntos a hablar conmigo por alguna decisión difícil, entonces ese es el procedimiento correcto. Pero vos vas a estar en la cadena de mando, vos vas a estar al frente, o sea, vos Sí. vas a ser el jefe del comandante de la policía. Sí, voy a hablar con él seguramente todos los días, 24 horas, y ellos son el brazo operativo, pero no van a ser el único, por todo lo que te conté de esa visión integral, que inclusive te digo algo más, Luis, a mí, o sea, nosotros hablamos con el presidente de un detalle no menor, y vos me decís, ¿qué tenía que ver vos en eso? ¿Verdad? La seguridad jurídica, que es la previsibilidad, o sea, ¿cómo construir vos tu vida, tu familia, tu actividad, si no sabes lo que va a pasar? Bueno, en ese campo, por ejemplo, la tenencia y la propiedad de la tierra es una historia que vos conocés de memoria, 100.000 kilómetros más en papeles que en tierra. Me pidió que trabaje en eso y que arregle. Esto implica meter la mano en el pozo negro del INDER. Vos me decís, ministro del Interior, en el INDER, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque eso genera conflicto. Si vos tenés una quinta en Luque y aparecen 100 campesinos y te dicen, señor Vareiro, en el fondo hay una hectárea que es fiscal, es un excedente. Vean, por hermano, yo tengo acá un título, acá tengo yo otro título del INDER. Y ahí se empieza el de pelote. Sí, ahora, ¿y eso qué significa? Que, pues se está hablando, me lo dijo el propio Santi Peña acá, él quiere fusionar, no es una idea nueva, fusionar lo que es los registros públicos Con y catastro. el catastro nacional. Sí. ¿En esa figura quedaría bajo el Ministerio del Interior? No, señor, eso sería autónomo y autárquico, pero yo, en ese aspecto de la seguridad en general, funcionaría como una especie de director de orquesta y cada uno va a tocar su instrumento, ¿verdad? O sea, no voy a ponerme a hacer título, pero si el problema es una discusión sobre el título, yo puedo evitar una invasión liderando el reclamo de esa gente. Yo voy a ser de alguna manera un gran mensajero para desactivar los problemas sociales, porque estoy convencido que la explosión social se produce cuando no hay respuesta, en la mayoría de los casos. Habrá Ya. también motivaciones políticas, Luis. Claro, te preguntaba lo de si vas a estar vos al frente de la policía, porque bueno, uno de los dramas obviamente tiene que ver con la corrupción policial. Sí, señor. Es un hecho. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Bueno, en la ley que estamos discutiendo está muy fortalecido la famosa Dirección de Asuntos Internos y también la justicia policial, que obviamente cuando alguna gente, por razones razonables, valederas, semiplena prueba, etcétera, tuviera alguna acusación seria, sostenida, hay que separarlo del cargo para generar credibilidad, darle todos los derechos constitucionales a la defensa y podrá ser a la vuelta repuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros recibimos en el Senado, Luis, los pedidos de ascenso de los comisarios generales. En honor a la verdad, ellos tienen un legajo. En honor a la verdad, no siempre se revisan los legajos como se debería. Y cuando saltan algunas denuncias, qué sé yo, por violencia intrafamiliar, por alguna acusación de que en un decomiso se quedaron con algo, a mí me ha tocado convocarlos, aunque yo no soy parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y decirles, ¿qué pasó con esto? Y me decía, no, esto yo ya fui absuelto. Tráeme la sentencia. ¿Qué pasó con esto? Se hizo un sumario, pero terminó favorable y después nadie apeló. ¿Y dónde está el expediente?
Bueno, en algunos casos vino el expediente y yo públicamente lo dije. En otros estoy esperando hasta hoy. O sea, hay una tarea interna y yo creo que depende mucho de la cabeza, tanto del presidente como en mi caso. O sea, si vos apoyás los que son íntegros, los que están comprometidos con el uniforme, y empezás a controlar mejor a aquellos que tienen movimientos poco claros, se va a producir una depuración natural. Y yo tengo fe en que hay mucho más gente buena que mala en toda la administración pública del Paraguay. Ahora, ¿cómo podemos tener la seguridad, Enrique, de que no va a pasar esto que, obviamente yo no tengo prueba de esto, pero ha sido una cuestión constante que se ha mencionado bajo la administración de Horacio Cartes, que por ejemplo, José Ortiz era el que, digamos, le daba las órdenes al comandante de la policía. O sea que el ministro del Interior estaba ahí casi como una marioneta, ¿verdad? Un monigote. O sea, ¿cómo podemos saber de que va a ser Enrique Riera el que va a tener el control sobre los comandantes de policía? No va a ser Horacio Cartes o José Ortiz o Juan o Antonio J. Bierzi. Mira, el ministro del Interior va a hablar con todos. Yo no puedo negar mi amistad con José Ortiz. En otro caso me dijeron Luis Canilla, que también es mi amigo, pero te puedo decir que ellos me conocen. Y vos, que me conocés hace muchos años, sabés que uno de mis problemas y una de mis fortalezas es mi autonomía. Y yo confío mucho en que el presidente de la República me va a dar plena libertad para actuar y en ningún caso, sin su autorización, alguien me va a pedir lo que no corresponde. Mucha gente me pregunta, como decía vos al principio, esto de pasar retiro y 40 años, ¿cómo aguanté 40 años sin denuncias? Porque te decía, mis detractores son por mis posiciones políticas, porque me fui, porque vine, porque defendí a la familia, por esto, por aquello, ¿verdad? Por la tragedia de Coabolaño, que nadie hubiese querido que suceda, pero como me dijo un bombero chileno, no hay medida de seguridad que funcione, intendente, si las puertas están cerradas, aunque hubiese revisado 300 veces, no se hubiese evitado. Bueno, cosas así. Entonces, yo creo que todos ellos me conocen y ninguno de ellos sabe que yo soy capaz de violar la ley. Papá me decía, y como te das cuenta es un referente importante en mi vida política, si querés mantener el discurso, cuidar la conducta. ¿Y cuál es el secreto, papá? Moverte en el marco de la ley. Todo lo que te pidan, porque los amigos te piden cualquier cosa, ¿verdad? Si está dentro del marco de la ley, puede hacerlo. Si está fuera del marco de la ley, explica. Si se puede, se ayuda, si no, no se miente. Y con estos pequeños instrumentos he sobrevivido, porque nunca tuve problemas con la ley, y nosotros funcionarios públicos no es solamente que no podemos tener problemas, no podemos hacer lo que la ley nos autoriza. Cuando vos habías decidido abrirte de Honor Colorado y habías dicho que no podía trabajar con alguna gente, Bachi Núñez te acusó Sí. de haber generado un agujero financiero en ACEPAR, Sí. junto con tu hermano Manuel Riera. Y nunca se desdijo. Y ahora vos estás otra vez con el equipo de Bachi. ¿Cómo se maneja eso? Y se maneja porque hay que entender una cosa, ACEPAR es una empresa privada. No sé, en el colectivo nacional quedó que es una empresa pública. La empresa privada compra, vende al precio que quiere, pierde plata o te regala cero si vos querés. No hay lesión de confianza a nadie, ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista, además yo fui presidente de ACEPAR por un accidente en la vida, 7 meses. Cuando yo salí de la intendencia en el 2006 y no quería saber nada de la política, por lo que había vivido, por el dolor que arrastraba, por la frustración. Recuerdo que fue mi hermano que era abogado y me dijo, mira, el presidente de ACEPAR es un señor que está en la Argentina, necesitamos a alguien acá, no te va a venir mal un salario, te vas a tener que ir a Villa Halle. Y lo que hice fue arreglar con el propio Bachi, que era intendente, asfaltar la zona, arreglar un poco de intendente. O sea que eso a mí no me preocupa. Lo que dijo Bachi tendrá que explicar él, ¿verdad? Pero diferencias siempre hemos tenido, ¿verdad? Yo me conozco con él hace más de 30 años y le tomo el pelo porque cuando yo crucé el río en balsa, imagínate la época, el primer referente del movimiento de Dignidad Republicana es el doctor Basilio Núñez, que era un médico joven recién venido a la Argentina. Después el tiempo dio sus vueltas y bueno, y me quedé. Y después en el tema de la ida y la vuelta, eso sí también necesita una explicación. La gente, los que estamos al frente tienen que explicar. Y ahí pasó algo muy simple. Cuando yo estaba en Honor Colorado y estaba dentro de la bancada, aquella bancada era una bancada complicada porque tenía referentes muy duros. Me refiero al senador Monge, al senador González Daer, a la senadora Samaniego,
al senador Bogado, y yo estaba ahí en una posición medio incómoda, y todas las veces que se decidían cosas que yo no estaba de acuerdo, le pedía al presidente Carter liberación del voto. Y debo decirte que todas las veces me dijo, habla y decir lo que quieras. Pero obviamente me era incómodo, pues yo estaba todo el día en esa reunión. Y después llegó un momento en que mucha gente me pedía que yo encabece un proyecto para formar equipos nuevos. Entonces yo me fui a hablar con el propio presidente y le dije, mira, presidente, este equipo está armado, es grande, vos estás en el poder, los senadores tienen todos sus territorios repartidos, pero acá no hay nadie que pueda jugar en primera. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, y le dije, yo voy a hacer por UI. ¿Cómo por UI? Y sí, le voy a entregar la camiseta a gente nueva en todos los pueblos y voy a presentar a candidatos a intendentes y candidatos concejales sin cobrarle un peso a nadie, y yo voy a ser presidente del club. No funcionó. Me dijo, buena suerte, nos abrazamos, nos despedimos en buenos términos. Recorrí 9.700 kilómetros. Por eso era que cada uno me toma el pelo o me dice, che, y vos te fuiste llorando y volviste. ¿Dónde estabas cuando estuve 2 años dando vueltas buscando apoyo económico y político? Recorrí y presentamos 4.000 candidatos. 4.000 candidatos. Cuando nos presentamos 4.000 candidatos, vino la pandemia, etcétera, etcétera. Conclusión, sacamos 75.000 votos, que es una barbaridad, porque es 2 veces el estadio de Sajonia, pero es poquísimo para los 2.500.000 afiliados que tenemos, ¿verdad? Entonces yo dije, no estamos listos, no hay forma, y sencillamente pensé irme afuera, vos sabés, por el tema de la OEA. Fracasó el tema de la OEA, que era ya para retirarme, y fue Santiago el que me reclutó de vuelta. O sea, Santiago me dijo, yo te necesito, vos tenés todavía mucho que dar. Bueno, yo le expliqué mi teoría y me dijo, está bien, yo quiero que vos seas senador, no te vas a forzar, no quiero hacer campaña, no tengo plata todavía, estoy pagando deuda. El pueblo es fabuloso, pero no se mueve. Y cuando llega el momento, funcionan otros incentivos, la plata, los cargos, los negocios. Entonces, viejo, estoy frustrado, estoy amargado. Entonces, cada vez que alguien me cruza en la calle, che, volviste con eso. ¿Por qué volviste? Y porque tuve 2 años en oferta y no pude lograr convencer a la gente. Entonces volví a un equipo grande para intentar influir por dentro, a pedido de Santiago Peña y con la autorización del presidente Carter, que literalmente me recibió con los brazos abiertos, él, Tony Barrio, Bachi Núñez, todo el equipo, y me dijo, nosotros no te echamos, vos nomás te fuiste, ¿verdad? Y esa fue la razón de mi retorno. Ya. En estos días estuve hablando con el comandante Chamorro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el problema más grande de seguridad que tenemos hoy? ¿Es el EPP o es el crimen organizado? Y me dice, ninguna duda, es el crimen organizado. Sobre todo por lo que nosotros llamamos el factor C, corrupción. Sí. El crimen organizado, me dice, él maneja no menos de $1.000 millones año, y obviamente con eso poder comprar lo que se te dé la gana y sobre todo conseguir protección política. En ese contexto, el ministro del Interior tiene que enfrentar un problema serio. ¿Cómo ves, por ejemplo, vos el caso de Erico Galeano? Y mira, en mi experiencia, en mi conocimiento, en mi formación, la única forma que yo conozco de derrotar al crimen organizado es fortaleciendo la Fiscalía y el Poder Judicial. El caso más emblemático es el de Italia. ¿Vos te acordás? Manos Limpias, donde murió el juez Bonanno, que dijo una frase que lo condenó: el que tiene miedo se muere todos los días, los que no tenemos miedo no morimos una sola vez, y lo mataron. Entonces, el papel del Ministerio del Interior, en el caso Galeano o en el caso Ifrán, o sea, tiene que ser el de trabajar espalda contra espalda con la Fiscalía General y con el Poder Judicial, empezando por la Corte y terminando con el último juez de paz. Y mi papel va a ser el de producir la parte operativa, la detención, la investigación primaria, y entregar luego todo eso a los fiscales y a los jueces, y darles toda la garantía para que ellos puedan aplicar la ley. Y obviamente rodearme de círculos de confianza para que no sea permeado las fuerzas de seguridad, porque acordate que durante mucho tiempo, te diría, nosotros cuando revisamos los números, creo que alguna vez lo hicimos en un programa, 42 toneladas de cocaína pasaban por las narices de la DINAC, de la SENAT, de la dispensación de puertos, de la aduana. Los escáneres nunca se terminaron de colocar, creo que ahora los radares nunca se terminaron de poner, no había interés por lo visto en hacerlo. Y bueno, yo tengo que dotar al país de toda la tecnología posible, reconocimiento facial, chip en los documentos,
todo lo que pueda en mi área. Y luego recabar los documentos, recabar la información. No te olvides la Secretaría Nacional de Inteligencia, ¿verdad? Blindar la institución para que no sea permeado con gente que conozco hace 40 años. O sea, no te estoy ofreciendo un cargo, pero si yo, como si dijera, mira, Luis, necesito que me dé una mano, quiero que sea secretario general del Ministerio del Interior. Yo voy a tener que encontrar algunos Quijotes que voy a decir cuánto me va a pagar, yo gano más la tele, pero yo te conozco hace 30 años, ¿verdad? Aún así es posible que te quiebres. Entonces yo creo que esa es una tarea pendiente, pero necesaria e inevitable, porque nosotros, y te voy a dar un ejemplo concreto, cuando discutíamos la policía, la ley de la policía, uno de mis trancadas con Desiree es cuando ellos dijo la policía no puede pedir documentos en la calle, porque viola los derechos de las personas, no puede parar un auto y pedirle documentos del auto y tampoco no tiene, esa es una tarea municipal, no puede subir a un transporte público y pedirle a los pasajeros sus documentos. Entonces yo le dije, bueno, pero entonces vos qué querés, un equipo de Boy Scout que reparta chupetines, literalmente le dije, porque si no puede hacer todo eso, entonces claro, robar un banco, traer 10 kilos de cocaína, meter en el auto si nadie te va a parar. Si la sensación es que nadie te va a parar, que cualquiera puede hacerlo aquí en Paraguay, estamos fritos. La sensación del control... Claro, pero a ver, tampoco podemos estar en un estado policial. No, Enrique. Señor. O sea, digo, si yo vengo en el auto, no puede la policía pararme sin ninguna razón, pararme nomás y decirme, vamos a revisar todo tu vehículo. ¿Por qué? Pero el artículo dice ante una actitud sospechosa. ¿Y qué es una actitud sospechosa? Una actitud sospechosa? Y suponete que te vayas rápido, que te vayan mandando un mensaje, que bajes la vista, pero tiene que poder hacerlo Luis. Porque entonces estamos fritos. Yo te voy a decir como ciudadano, yo me voy a Caraguatá, veo una barrera policial, los mal pensados dicen, estos están facturando para Navidad, los bien pensados dicen, por fin están controlando. Te voy a decir otro ejemplo vernáculo. Lo que pasa es que vos sos Enrique Ría y te conocen, bueno, Enrique. No. Pero vos sabés la cantidad de gente que ve la barrera y dice, acá me están parando para cobrarme una coima. Está bien, Luis, pero decime una cosa, un ejemplo vernáculo que creo que todos los paraguayos conocemos. ¿Por qué dejaron de chupar los perros? ¿Por qué funciona el negocio de yo te manejo del touring? Porque la gente empezó a ser sancionada penalmente y financieramente por el tema del trago. Somos unos irresponsables. Claro. Y te voy a decir algo más. Pero vos tenés ahí una actitud sospechosa. O sea, alguien que está en zigzag, bueno, obviamente. O está yendo a una velocidad por encima, está bien. Pero que te paren nomás en cualquier parte del auto. Pero ¿cuál es la molestia si el que nada debe, nada teme? Pero es que el punto es que no podemos pues, ser todos sospechosos todo el tiempo, Enrique. Tiene que haber una razón para que me pidan. Es que los fiscales y los policías tienen que pensar así, porque si no, no van a encontrar a nadie. ¿Vos sabés cuánta gente con órdenes de captura está dando vuelta? Aunque no sea sospechoso. Yo no creo que sea un accidente que no los encuentren. Bueno, pero no es una cosa fácil, pero tiene que haber la sanción de control. Si vos te vas a un evento y ves cámara y ves guardia, ¿por qué los perros no arman de pelota en la discoteca? Igual lo arman. Porque hay gente cuidando. ¿Por qué en los shopping te sentís seguro? Porque hay guardia, porque hay cámara. Tiene que haber la sensación de control. Y te voy a decir algo más. En defensa del pilaje bravío que somos nosotros, voy yo y todos los que están escuchando. ¿Por qué ese paraguayito que nos forma fila, que mea echar el árbol, que cruza los semáforos rojos innecesariamente, sin apuro, para irse a un partido de fútbol? Por la sensación de violar la ley. Esto le llamaban Tanamoku la cultura del atajo. Nosotros que somos los reyes del tapepoí, no vamos a cruzar jamás por la cebra, vamos a cruzar la plaza por el medio, por eso se hace el tapepoí. Ese mismo pila, desvolado, cruza el puente y en Foz de Iguazú se transforma en un japonés. Y si vos me permitís contarte los de Caraguatá que se van a New Jersey, ¿sí? Otras personas, ¿por qué? La respuesta es porque ahí sienten que si te pillan te van a romper la cabeza con una multa y nadie te va a salvar, que va a llamar la Lula. Pero en nuestro país siempre hay un amigo que te jode. Che, me pararon en la barrera, Enriquito, háblale acá, tal comandante te quiere saludar. El comandante aplique la ley. El riesgo es ese. Claro. Vos tenés un estado policíaco para los ciudadanos comunes. Bueno, pero te voy a decir cómo evolucionó la cosa y yo creo, habrás visto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de cuánto cuesta poner una cámara en la patrullera y pedirle que el procedimiento se haga adelante? Buenísimo. ¿Cuánto cuesta que los linces tengan una camarita que debe salir $2 y se filme el procedimiento de persecución? O sea, hay formas de controlar al que controla y abusos policiales, y espero ser bien interpretado, hay en todo el mundo, pero hay que reducir eso. Pero el interés general es que la población se sienta controlada en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. El control es aleatorio. Yo no digo meter un brete y controlar la salida al clásico, los perros te van a matar.
Pero si de repente aparece un grupo de policía y dice, por favor, documento, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Sacar la cédula y no hay problema. Y ese que va al patrullero y lee Luis Vareiro, no tiene orden de captura. Muchas gracias, señor, disculpe la molestia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si perdés 30 segundos en beneficio de la seguridad general? Yo creo que eso es lo que nos falta. Enrique, muchísimas gracias. Al contrario, Luis, un abrazo. Siempre un gusto intercambiar contigo. Nos vamos a divertir mucho. O lo que dure. Claro, lo que dure, porque no hay ni un ministro que haya durado 5 años. Pero voy a hacer mi máximo esfuerzo. Voy a poner toda la experiencia acumulada y voy a tratar de rodearme de gente honesta. Tengo que hacer la pausa brevísima. Enseguida vamos a estar con el futuro ministro de Hacienda. No fue nombrado todavía oficialmente, pero va a ser el ministro de Hacienda. Que es el que va a conseguir los fondos para todo lo que está. Vamos a ver si, no sé dónde va a sacar los fondos, pero bueno, en teoría va a conseguirlo. Estamos con quien probablemente va a ser el ministro de Hacienda. Ya dio su ok, no es ok, en realidad estoy seguro que él le pidió, porque me lo dijo acá off the record el presidente electo Santiago Peña, pero depende todavía del ok de la esposa. Si es que la esposa da el ok, futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Y efectivamente es así, falta la parte más difícil realmente. Esa es la negociación sin apoyo de la familia es imposible acceder a ningún tipo de cargo. Vos estás ahora como profesor en la Universidad de Chicago. Temporalmente voy y vengo, tenemos un trimestre de enseñanza ya que terminó ahora, ¿verdad? Así que ya estoy incorporado nuevamente acá a Paraguay. ¿Qué estás enseñando? Es un curso que diseñamos que básicamente es macroeconomía aplicada, en donde se trata de pasar un poco la experiencia de lo que es, lo que hace uno como hacedor de política monetaria, política fiscal, un poco de programación financiera se llama, que es lo que hace el Fondo Monetario Internacional para el diseño de sus programas con los países. Entonces es, digamos, una pincelada de lo que ellos tendrían que hacer si están en alguna posición de decisión en términos de política económica. Muy interesante, valoro muchísimo, disfruto aún más, y gente de todo el mundo, de África, de Europa, de acá de América Latina, de China inclusive, que me sentí muy honrado cuando alguien de China, un estudiante, me dice, este es el mejor curso que yo he tomado. O sea, haberle llegado a alguien de esa nacionalidad, que es muy distante para nosotros, ni siquiera tenemos relaciones internacionales con ellos o diplomáticas con ellos, para mí fue un grado de satisfacción enorme haber escuchado eso. A ver, toda tu experiencia ha sido desde Banco Central, del sector financiero privado. ¿Sería un cambio muy grande tener que hacerte cargo de la parte fiscal y de todo lo que supone intentar financiar los programas de Estado? Sin avanzar si voy a hacerlo o no, ¿verdad? Pero yo creo de que no es un problema. Justamente a mis alumnos les digo de que el ministro de Hacienda puede ser el peor enemigo o el mejor amigo de un presidente de Banco Central, ¿verdad? Justamente porque los grandes problemas que hay en la administración de la política monetaria no es porque se hacen mal las cosas en el Banco Central, sino porque se hacen mal las cosas en el Ministerio de Hacienda. Sí. Y después hay que estar fondeándoles a ellos. Entonces hay un conocimiento cruzado, digamos, situación que le pasó al presidente electo, sale del Banco Central y va al Ministerio de Hacienda, te permite tener un poco de empatía y ver cómo piensa también la otra pata, que es muy importante para la política macro. Entonces, entendemos muy bien esa parte, y cuando estaba ahí entendía muy bien las necesidades que tenía también el fisco de, digamos, hacer el delivery o dar las soluciones a los problemas sociales, de infraestructura, etcétera, que se tienen. Así que no me sorprendería, yo creo que un economista está preparado para eso. Claro, de alguna manera el Banco Central necesita que el Estado gaste menos y el ministro de Hacienda necesita gastar. Así mismo, entonces, pero es una cuestión de empatía. Yo creo que acá lo que hay que buscar es el beneficio de los 7 millones de paraguayos a través de una coordinación cercana, lo cual no quiere decir dominancia, una coordinación cercana entre las políticas principalmente fiscal y monetaria. Eso sí va a ser muy importante. Carlos, tú como economista, posiblemente ministro de Hacienda, pero sobre todo como economista, hoy tenés este problema, ¿verdad? Vos tenés un presupuesto hecho que casi no cambia cada año, ¿verdad? Porque tenés gasto rígido, 70-80% de gasto rígido, es salario, pago de deuda, y tenés un margen así chiquitito, digamos, para poder ver qué vas a hacer con esa diferencia.
¿Cómo se hace una política de desarrollo cuando vos tenés tu principal instrumento, que es ese presupuesto, que casi no lo podés tocar? Está ahí duro. Y además hay una posición de no aumentar impuestos, que sería poder generar más plata, y tampoco hay mucho margen para recortar gastos. Muy interesante eso. Ahora, te voy a decir de principio que yo pienso. El desarrollo económico y social de un país no se da a través de una revolución, es una evolución. Los países que fueron exitosos a lo largo del tiempo no lo hicieron en 2 años, en 5 años, en un gobierno. Lo hicieron a lo largo de mucho tiempo. Digamos, Chile, hasta recientemente el ejemplo, empezó su reforma en los años 70 y llegaron a ser una estrella en los años 2000. Entonces, 25, 30 años te demora hacer bien las cosas. Paraguay tuvo algunos avances también en ese sentido. Y creo que estamos, si bien tenemos problemas, en una situación mucho mejor de la que teníamos allá en el año 2002. Sí. De acá para adelante, bueno, ahí hay un problema, digamos, de calidad del gasto, que en el año 2018, 2019, no me acuerdo, se hizo un evento muy grande acá en el Carmelitas Center, hago propaganda porque ya no existe más, y donde se presentaron muchos de los problemas de ineficiencia del gasto en Paraguay. 4% del PIB, equivalente a 1.600 millones. No se avanzó mucho desde entonces. Entonces nosotros tenemos que ver un poco, rescatar ese informe, ver y qué cosas tenemos ahí. Estaba ahí la reforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pasó la ley nuevamente. Yo creo que ese va a ser un instrumento poderoso para mejorar la calidad del gasto. La ley de compras públicas. Exactamente. ¿Cómo compra el Estado? Exactamente, porque no puede ser de que esta misma botella de agua o sale diferente entre el ministerio A o B, o se compra de manera separada, entonces la cantidad es menor y por tanto el precio no puede ser menor. Si compramos todo al mismo tiempo va a ser mucho menor. Entonces creo que va a ser un instrumento muy interesante a futuro, de tal manera a abrir espacio fiscal, que es lo que me está diciendo, para realmente atacar esos problemas que estamos teniendo en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, etc. Entonces va a ser un proceso gradual. A mí no me da la cara y creo que a nadie le va a dar la cara ir al sector privado y decirle, che, págame más impuestos. ¿Pero por qué? No, págame más impuestos. Pero al mismo tiempo sigo teniendo, por ejemplo, licitaciones de 67 millones para lavado de sábanas, por ejemplo. Entonces son cuestiones que tenemos que corregir. El Estado tiene que empezar a gastar mejor, ver de que realmente existe la provisión de los servicios que tiene que hacer el Estado, y ahí recién podés empezar a pensar cobrarle más a esta gente. Ahora, nosotros, el ministro de Hacienda, pues es en la práctica el ministro de Economía, ¿verdad? En Paraguay, bueno, tenemos ministro de Economía, básicamente es el Ministerio de Economía. Nosotros cuando vemos la calidad de vida del paraguayo y la paraguaya, esto está atado a cuál es la fuente de ingresos. La mitad de la economía es informal. Por lo tanto, ese sector no está afectado ni por el salario mínimo y no tiene seguridad social. O sea, no tiene cobertura de salud y no se va a jubilar. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente cuando está en ese sector oscuro de la economía? Yo te diría cómo hacemos para mejorar la calidad de la gente para los 7 millones de paraguayos, no solamente esa porción que puede ser 50 o menos de paraguayos que están en el sector informal, porque mismo los que están en el sector formal sí, no la están pasando bien. ¿No? Tienen los ingresos bajísimos. Sí, justamente a eso me iba. Uno mira, anteriormente había más gente, porcentualmente, ganando más que el salario mínimo y ganando menos que el salario mínimo. En años recientes, y no voy a entrar en cuestiones políticas ni nada, pero son los datos, ahora hay más gente ganando menos que el salario mínimo, y más gente ganando menos que el salario mínimo y menos gente ganando más que el salario mínimo. Ese es un indicador poderoso de la precarización que tuvieron los ingresos. Así mismo. Y son los ingresos nominales, acordate. Si a eso le sumamos la inflación, que tuvimos niveles récords recientemente, no récords históricos, pero sí récords de las últimas décadas, tenemos que el ingreso real de las personas fue muy, pero muy castigada. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Vayamos entonces a lo que puede ser la solución. Y mucha gente, tuve muchas discusiones recientemente por A, B o C motivo, probablemente por toda esta información de que yo me voy a tal o cual lado. Pero de todas maneras me decían, y bueno, y del Estado. Y yo les decía, espera un rato, el Estado es 15% de la torta, 85% del sector privado. El Estado tiene capacidad limitada para mejorar la vida de todas las personas. Pero si el Estado es capaz de poner
el campo de juego en condiciones para que este 85% de la torta económica, que es el sector privado, juegue, invierta, consuma, produzca, ahí vamos a obtener un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Que de nuevo, no va a ser una revolución, pero va a ser una evolución. Acordémonos de que Paraguay tenía más del 50% de personas bajo el nivel de pobreza, o sea, bajo la línea de pobreza. Llegó a caer al 25%, es decir, fue uno de los avances más significativos que tuvo toda la región. Eso se estancó recientemente. Y eso está muy correlacionado con el ingreso per cápita. O sea, un indicador totalmente macro, uno lo pone con este indicador social y se ve la correlación. Subes el nivel de ingreso per cápita y te baja la pobreza. Y si miramos los últimos 5 años, y de nuevo no es una cuestión política, sino una cuestión de números, nosotros no tenemos una nueva década perdida como América Latina, que va a tener en el 2024 el mismo nivel de PIB per cápita que en 2014. Pero tenemos un lustro perdido. Nosotros a fines de este año vamos a tener el mismo PIB per cápita que en el 2018. Perdimos 5 años de avance y eso se refleja en muchos indicadores, incluyendo la cuestión de pobreza. Ahí no avanzamos nada. Vamos a terminar el 2023 en el mismo nivel de 2018, coincidente con el PIB per cápita. Entonces, es el sector privado darles las condiciones a ellos para que tengan confianza y empiecen a apostar nuevamente por Paraguay, lo que va a permitir mejorar una economía y una población que ha sido severamente golpeada por la cuestión de la pandemia. Ahora, yo cuando miro, inclusive la gente del sector formal, está empleada en microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen 4 o 5 empleados, como mucho, y que venden en el mercado interno. O sea, la gente está empleada en empresas que operan en el mercado interno. Entonces yo pregunto, ¿hay una política pública que se pueda ejecutar que reactive ese mercado interno para que la mayoría de los trabajadores sientan ese beneficio, esa mejora en sus ingresos? Sí, la respuesta corta es sí. Y de hecho me tocó hablar con algunos organismos multilaterales y una de las cosas que le gustó, pero no lo hice para que le guste, es le dije, no tenemos que buscar la gran obra pública de 500, 600, 700 millones. O sea, admiro lo que va a hacer Paracel, por ejemplo, una obra de 4 billones. Pero con poca plata se puede tener mucho impacto. Por ejemplo, las líneas de crédito, no voy a hacer propaganda a nadie, pero hay un programa especial para mujeres emprendedoras en un banco local. Y le dije, ese puede ser un ejemplo para empezar a diseñar políticas de financiamiento, por ejemplo, para ese micro en serio es, ni siquiera es pequeña empresa, en donde con poca plata se tiene mucho impacto y principalmente se tiene mucho impacto sobre las personas, que es lo importante acá. No es la cuestión de la infraestructura y demás, las personas son las que están realmente afectadas, las familias, y tenemos que tratar de dar una solución rápida. Entonces, digamos, en lugar de un puente o una ruta de 200 millones, acá con 5 millones de dólares se pueden hacer, creo que muchas cosas importantes para esa gente que en este momento ni siquiera está considerada por el sector financiero. Hoy tenemos algunas bombas que están a punto de estallar financieras, que va a tener que enfrentar la nueva administración. La caja fiscal está llegando a niveles increíbles y hay otras cajas chiquitas que no están bajo la lupa, pero que están en una situación prácticamente igual digamos, están en terapia intensiva. ¿Cómo enfrentamos eso? Mira, es una tarea que yo ya me preguntaron y una tarea de 2 pasos. Yo dije, bueno, el primer paso, bueno, es proteger los fondos que ya tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos permitir que estas cajas sigan jugando sin reglas o con el arco libre. Es decir, los directores o directivos básicamente no tienen nadie que les controle y entonces invierten básicamente en lo que les parezca. Y con eso se tuvieron muchas pérdidas, basado por ejemplo en la compra de un banco en los años 90, en los famosos .com en los años 2000, recientemente un venezolano que se llevó una buena ponchada de plata también. Entonces, de jubilación de IDIPU. Exactamente, tenemos una enorme cantidad de ejemplos en el cual si no se da una mirada en el sentido de regular la plata que tenemos, vamos a terminar con mucha gente que trabajó mucho tiempo y no tiene para su jubilación. Entonces, lo primero es proteger la plata que ya se tiene a través de la creación de una superintendencia de pensiones. No puede ser, es lo mismo que
bancos estén sin una superintendencia de bancos y ellos pueden hacer lo que quieran. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en los 90. Espero no caer en eso en el caso de las pensiones. Entonces, la prioridad debe ser eso, una ley de superintendencia de pensiones. La segunda es algo que es mucho más complejo, tanto de lo político como lo social, y hay que ser muy claro ahí. No se tocan derechos adquiridos. Yo soy el principal defensor, y si me toca voy a ser el principal defensor, de derechos adquiridos no se tocan. Va a tardar el impacto económico más, va a tardar más, pero no hay que tocarle a la gente en el caso de que se cambien las reglas. De tal manera evitar de que hayan algunos más privilegiados que a los 10 años se jubilan y otros que tienen que trabajar 35 años. Me parece odioso. Algunos cuya jubilación se ajustan por, digamos, la inflación pasada, a otras por los activos. Entonces, hay que sentarse, hay que hacer algo, porque a nadie le sirve de que uno tenga derecho a una jubilación y no existan los fondos para recibir esa jubilación. Y eso es cuidar la plata a futuro. Entonces, son dos pasos y es muy cierto, uno de los principales problemas es la caja fiscal. Cada año implica alrededor de 180, 200 millones de dólares que pueden ser mejor utilizados, por ejemplo, en salud, en educación y mismo la salud, que le va a beneficiar a estos pensionados. Así que es la pata clave y que tenemos que evitar que nos explote. De hecho, hoy o el otro día estaba viendo la cuestión de que IPS empezó a usar su fondo de reserva para pagar a los jubilados. No esperemos que explote la bomba para empezar a discutir este arreglo que tenemos que tener. ¿Qué crees vos que tendríamos que hacer con Itaipú? Yo creo que no tenemos que obsesionarnos con Itaipú. Yo creo que las relaciones con Brasil son mucho más diversas y más amplias. Me preguntaban unos inversionistas cuando le dije esta respuesta y me dijo, ¿y qué? Y ponete, mira ¿qué interés tienen los brasileros en Paraguay? Y muchos le dije, fíjate todas las inversiones que tienen en frontera, por ejemplo, los brasileros. De hecho, Brasil es el principal inversor externo en este momento, superando a las inversiones de Estados Unidos. Entonces, hay mucho por discutir con Brasil, adicional a lo que es Itaipú. No nos focalicemos solamente en eso, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que discutir con ellos. Itaipú es importante. Y al mismo tiempo también Itaipú no es solamente las tarifas. Y ahí me preguntaban, y bueno, ¿qué más? Y por ejemplo, las obras complementarias, las esclusas de navegación. Eso no es tarifa y es algo importante porque justo Paraguay tiene una gran producción al norte de Itaipú, ¿verdad? Toda la parte de Canindeyú, la parte de Alto Paraná que está arriba, y sale muy costoso empezar a bajar por otro lado que no sea por el río. Claro. Entonces hay muchas cosas que discutir en Itaipú y bueno, confío en que se va a formar un muy buen equipo para negociar. Una cuestión también que les mencioné, les dije, ¿ustedes vieron a quién le nombró Lula en el Consejo de Itaipú por el lado brasileño? Y no sabían, lógicamente, ellos, no sé si sabes vos, pero le nombró a ministros. Sí. Entonces, si vos tenés enfrente a gente que pone su equipo titular, le pone a la mejor gente, se considera que son miembros del gabinete, por tanto, la gente de más confianza y de mayor peso político, de este lado no vamos a jugar con un equipo de segunda. Tenemos que ver cómo vamos a conformar ese equipo negociador con Itaipú de tal manera a por lo menos sentarse en un mismo nivel. No podemos perder ya en la conformación del equipo. Hay mucha discusión sobre el tema de la tarifa, si tendríamos que nosotros apuntar a conseguir un dinero adicional o poder vender nuestro excedente. Y otro que dicen, no, pensemos a futuro, concentremos todo en usar esa energía barata en nuestro mercado. Particularmente tengo una visión que no es rentista, ¿verdad? En el sentido de que sí, podemos tener, y lo vamos a tener en el corto plazo, lógicamente no vamos a poder consumir, entonces hay un periodo de tiempo en el cual vamos a recibir renta y no vamos a hacer uso de esa energía, pero yo creo que la mejor forma de quitar provecho de Itaipú es consumiendo toda la energía. Y tenemos que trabajar para eso, no es suficiente simplemente sentarnos a negociar con una tarifa para que el Estado reciba plata y después se vaya al mal gasto, nuevamente que estuvimos hablando. Pero lógicamente va a ser importante por los próximos 7, 8 o 10 años, pero en el mediano plazo sí o sí el uso de la energía a nivel doméstico debe ser una prioridad. Y más que eso, yo creo que ya tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer cuando se acabe Itaipú, cuando se acabe Yacyretá, cuál es el siguiente, qué pasa con Corpus. O sea, hay gente mucho más especializada que lo que yo soy, pero tenemos que
tenemos que tener ya la planificación como para ver la energía a futuro una vez que esto se acabe, lo cual va a servir para muchas cosas. En términos económicos te va a entrar más, en términos de desarrollo te va a garantizar que puedas desarrollarte a más largo plazo. Y mismo actualmente yo creo que existe algo que no estamos aprovechando y que puede ser muy controversial cuando hablamos de cambio climático. Y Paraguay es un muy mal vendedor de todo lo que está haciendo en términos de cambio climático. Nos concentramos, digamos, en toda la parte que pueden tener razón de la ganadería o de la deforestación que te puede venir, y nos estamos olvidando de algo que llamamos lo contrafactual. Y yo les dije a gente de los multilaterales, ¿cuánto nosotros hubiésemos estado contaminando el mundo si la misma energía de Itaipú, de Yacyretá y de Acaraí estuviésemos produciendo pero quemando combustible? Y nunca nosotros decimos, mira lo que estamos haciendo por el mundo. Nunca medimos eso. Y esa es una tarea, yo creo que va a ser importante, empezar también a cambiar la imagen de Paraguay. Entonces ese corpus también va a servir para que sigamos mostrando un Paraguay mucho más verde y mucho más amigable al desarrollo social y económico. Una cuestión final. Mercosur, hay que replantearse. Uruguay está, por ejemplo, insistiendo que quiere tener acuerdos bilaterales con China. Deberíamos nosotros entrar en el mismo tren, no digo con China, porque obviamente nuestra relación con Taiwán se va a priorizar, pero ¿deberíamos entrar también en ese planteamiento uruguayo? Mira, ahí hay cuestiones que no son solamente económicas, sino son también políticas, claro, lógicamente. Entonces, obviando lo político, espero le invite a Rubén Ramírez, que es el próximo designado, él va a hablar con eso. La parte económica, la gente me dice, ¿qué hemos quitado de Itaipú? De Mercosur en todo este tiempo. Y yo le digo, bueno, te voy a decir un solo ejemplo, y que Maquila. 1.000 millones estamos exportando. Si no estuviéramos en Mercosur, no íbamos a poder. Y 1.000 millones de maquila es mucha gente empleada. ¿Estamos quitando todo el provecho? No estamos quitando todo el provecho. Yo creo que tenemos que integrarnos más, principalmente a Brasil, no a la Argentina. Pero yo creo que sería un craso error tratar de jugar solo. Los partidos se ganan en equipo. Carlos, espero que tengas pronto la aprobación de tu señora para poder ya oficializar esto. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, porque no solo de política y finanzas vivirán el hombre y la mujer, también tenemos que hablar un poco de arte, y sobre todo cuando tenemos jóvenes que están consiguiendo un éxito fabuloso en mercados terriblemente competitivos como el de Italia. Estamos nosotros con Paloma Bonin. Ella ya forma parte de la compañía una compañía italiana, una de las más importantes de Italia. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, gracias por venir, che. No, gracias a vos por el espacio y por la invitación. Bueno, vos estás en un breve periodo de vacaciones, por eso viniste. Así es. Estuvimos cerrando la temporada 2022-2023 y ahora tuvimos una pequeña pausa para continuar con ya empezando la temporada 23-24, ya sin parar. ¿Hace cuánto que estás en esta compañía italiana? Estoy desde septiembre del año pasado, después de terminar el conservatorio en España, audicioné y bueno, y ahí fue que entré a esta compañía, al Balletto di Milano, y fui directamente a Italia. ¿Cómo? Porque esto debe ser terriblemente competitivo. Para entrar en una compañía de este porte, se presenta no solamente de toda Italia, de todo el mundo. De todo el mundo. Es como es cualquier arte, es como es el ballet. Siempre es competitivo, hay mucha competencia, y sobre todo el año pasado estuvo bastante difícil porque al salir de la pandemia no habían tantos puestos, sobre todo en las compañías. Algunas compañías directamente ya no hacían audiciones y estuvo difícil, la verdad, el año pasado, pero realmente, afortunadamente, de haber encontrado esta compañía en la que estoy muy contenta, y bueno, es viviendo el sueño, la verdad. Bueno, hija de Miguel Bonin, que todo el mundo sabe, y de Patricia Banabella, una bailarina de primera. ¿Desde los cuántos años bailas? Yo, bailo desde los 2 años. La academia de mi mamá estaba en mi casa, y con mi abuela, que siempre estaba ahí cuidándonos.
Un día le dije a mi abuela que quería ponerme la ropa de baile. Entonces ella me cambió y directamente entré al salón y ya no salí más de ahí. Y tu papá no quería saber nada de que fueras bailarina, ¿verdad? No, no es que no quería. Ellos siempre... O sea, no porque sabe, digamos, lo terriblemente dura que es la vida de una bailarina. Totalmente. Ellos siempre me dijeron, vos tenés que elegir lo que vos querés ser. Si vos querés ser cocinera, si vos querés ser médica, lo que vos quieras, nosotros te apoyamos. Eso fue lo que ellos siempre me dijeron. Y siempre me apoyaron al 100 en todas las decisiones. Bueno, pero esta es una... Vos tenés que tener, digamos, el nivel de un atleta de alta competición. Así es, así es. La verdad que el ballet específicamente requiere tanto en todo sentido. Requiere un montón de lo físico como sobre todo lo artístico, ¿verdad? Es por eso que lo hace tan complejo y lo hace diferente a cualquier otra profesión, ¿verdad? Que uno tiene que, aparte de entrenar los músculos, tiene que estar en una total conexión cuerpo-mente. Hay tantos factores que hace, que completes un ballet, ¿verdad? O sea, primero una cuestión física, empezamos ahí. Así es. Paloma Herrera decía que ella era capaz de hacer 1000 abdominales, por ejemplo. ¿Vos estás más o menos ahí en ese nivel? Bueno, intentamos, no sé. Pero sí, requiere una fuerza física muy fuerte. Importantísima. Muy importante, es muy importante. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho las bailarinas que transmiten algo, no solamente en pasos. Pero claro, no es una cuestión física, sino después viene la otra cuestión que es artística y expresiva, o sea, así es. Tiene que transmitir algo el bailarín. Así es, y para lograr eso es muy importante que tengas una técnica muy fuerte para poder lograr la libertad de todo lo que sería la parte artística, ¿verdad? O sea, esto es como, a ver, la gente que toca el piano, primero el cuerpo se acostumbra, el cuerpo se mueve, como los dedos se mueven solos, pero después ya la interpretación es otra cosa. Así es. Y es por eso que uno ve a diferentes artistas y es bueno, o sea, uno ve, puede tener una técnica impresionante, pero hay algunos que no te llegan nada. Entonces claro. Es como, ok, una bailarina. Es como que estuvieras viendo vos, digamos, una suerte de ejercicio físico. Así es. Pero no hay sentimiento. No hay sentimiento, exactamente. Ves como una coreografía, una serie de pasos, pero sin más, una coreografía. Para hacer realmente una coreografía, para interpretar un ballet realmente, uno tiene que sacar de adentro y buscar el personaje, entrar. Cada obra tiene su específico personaje, ¿verdad? El que uno a veces puedes interpretar una niña de 16 años, a veces ya alguien mayor, madura, casada, viuda. De todo, o sea, puedes interpretar de todos los tipos de papeles y uno tiene que informarse de lo que es el rol que interpreta. Es como en el teatro, digamos, ¿sabes cuál es tu personaje? Así mismo. Si vas a ser, no sé, en el Cascanueces, si vas a ser el personaje A, no es lo mismo que si vas a ser el personaje C. Así es. Vos interpretás al personaje. Así es. Y es lo que hace diferente una coreografía de otra, porque los pasos, hay pasos en todas, pero... El personaje es distinto. Sí. ¿Y cuántas horas practicas? Por ejemplo, ¿cuántas horas te lleva por día? Por día, bueno, y en el ballet de Milán, por ejemplo, entramos a las 9, que a mí siempre me gusta estar una hora antes, porque me gusta calentar, preparar el cuerpo, porque a las 9 ya inicia la clase. Entonces, de ahí, bueno, tenemos la clase y ahí estamos continuado hasta las 5 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con unos 45 minutos de pausa de almuerzo. Y unos 15 después de la clase. ¿Y cuántos años tenés? Tengo ayer 20. ¿20? ¿Ayer fue tu cumpleaños? Ayer fue mi cumpleaños. ¡Felicidades! Pues sos una nena. ¿Y cómo manejas? O sea, esto requiere realmente una pasión, porque te lleva toda la vida. Así es, me lleva toda la vida. O sea, vos no podés salir en Jarana un fin de semana así nomás. No, porque en realidad tenemos solamente un día libre en la semana, que son los lunes. Los lunes. Los lunes. Se acostumbra a hacer los lunes y nada, para mí, o sea, como siempre me digo, sí, estoy trabajando, estoy viviendo de eso, pero a mí no me gusta llamar como un trabajo. O sea, para mí ir a bailar, a entrenar, no es un trabajo, para mí es como
es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Es tu pasión. Es mi pasión. O sea, tu vida es eso. Exactamente, y yo no siento como, ay, tengo que cumplir horario, no, es ir a disfrutar, a mejorar, a trabajar el cuerpo y buscar eso que tanto, a eso que tanto quiero llegar. O sea, todo lo que te rodea se tiene que adaptar a eso. Exactamente. O sea, si tuvieras una pareja, tienes que saber que siempre va a estar en segundo lugar. Sí, un poco. ¿Verdad? Un poco así, ¿eh? Un poco así. Pero... Y o sea, uno dice, bueno, caramba, es una nena, 20 años, pero ¿hasta los cuántos años uno puede estar en el ballet profesional? Depende mucho de lo que uno quiera. Hay bailarinas que dicen, yo quiero bailar hasta los 40, porque se dice que hasta los 40 es como que el cuerpo te responde bien, las facciones y tal. Pero es relativo, algunos dicen que quieren bailar hasta donde el cuerpo les dé, hasta donde quieran. Algunos dicen, yo quiero bailar hasta esta edad porque no quiero que después diga, o sea, no me nazcan esas ganas de ya no quiero ir a bailar, no quiero, entonces paran. Pero yo en lo personal, por ejemplo, yo quiero seguir bailando hasta que el cuerpo... ¿No se te ocurre otra cosa que bailar? Por el momento no, por el momento quiero ser bailarina, quiero bailar plenamente, quiero dedicarme, quiero ser la mejor bailarina que pueda sacar de mí. ¿Cuál es la diferencia entre hacer ballet en Italia y hacer ballet en Paraguay? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que es impresionante el apoyo que hay allá, ¿verdad? En Italia. La cosa es que el Balletto di Milano es una compañía... ¿Estatal o privada? Es estatal y es una que viaja mucho, ¿verdad? Somos aproximadamente 20 personas en la compañía porque no paramos de viajar, estamos haciendo constantemente giras. ¿En Italia o por toda Europa? Por toda Italia, estuvimos por Egipto, para el año que viene nos vamos a Marruecos, estuvimos ya en Estados Unidos también y un montón de países, ¿verdad? Y ciudades bellísimas que estuvimos recorriendo. Y bueno, el apoyo que hay, o sea, los teatros repletos siempre. Claro, el apoyo, digamos, estatal por un lado, pero del público. Así mismo. Tengo que decir que en Paraguay, en estos últimos años que estuve viniendo, el fin de semana pasada estuve y el anterior también en todas las funciones del Ballet Clásico y Moderno Municipal. Tengo que decir que el teatro estaba repleto, o sea, no había un solo lugar y estuve presente en las 8 funciones que tuvieron y las 8 rebosando y con el público de pie al final. Realmente se nota que hay un apoyo, como que el público paraguayo quiere ver ballet y realmente es algo muy lindo, ¿verdad? Es algo muy lindo porque yo veo un cambio que ahora la gente es como... quiere, o sea, llega el fin de semana y como que quieren, preguntan qué hay para ver en el teatro y qué obras. Yo creo que el público está reaccionando, ¿verdad? Ahora necesitas un carácter muy especial. Yo tengo, a ver, 2 de mis hijas hicieron ballet, una terminó inclusive creo que con Marisol Pecci. Mira. Y después terminó en medicina, o sea, haciendo otra cosa. Pero yo me daba cuenta que aquello era espartano, o sea, era una disciplina brutal. Les tiene que gustar, tiene que ser una pasión absoluta. Así es, y una organización sobre todo, porque sobre todo en Paraguay que tenemos muchas actividades, siempre hay muchas reuniones con amigos y con todo es así, un cronograma. A mí, por ejemplo, me encantaba, o sea, era todo el ballet primero y de ahí llegaba a la colita del festejo, ¿vale? Todo, o sea, siempre estaba, claro. En torno al ballet organizaba mi vida, me iba siempre, o sea, pero... Ya no contaban contigo, o sea, no, ¿qué le vamos a invitar? Contaba, siempre a Paloma, aparecía. a Pepe porque no va a venir, se va a bailar. Aparecía, siempre llegaba. ¿Tenés novio? Bueno, sí. ¿Y cómo? ¿Él es bailarín también o no? No es bailarín. ¿O tu mamá se acaba de enterar ahora? No. Ah, no, menos mal. ¿No es bailarín? No es bailarín, pero es de la compañía. Él es el técnico general de la compañía. Ah, bueno, pues tiene que ser alguien en el ambiente. Alguien en el ambiente, o si no, está difícil, porque con tantos viajes y con todo, es difícil si no tiene que por eso, acompañar. Claro, o sea, y manejar, bueno, los tiempos
Y bueno, y aparte, digamos, tampoco podés salir de farra así nomás. Así es. Sí, no, aparte que Tiene una dieta muy estricta, seguro. Así mismo, requiere una disciplina, una dieta muy balanceada, cuidar y sobre todo que estamos siempre en gira. Es complicado porque siempre hay que buscar la mejor opción como para que el cuerpo responda, porque ya no es, o sea, es claramente por mantener el físico, pero también es por una cuestión de salud, de que los músculos te respondan, que realmente de los alimentos puedas obtener la energía que el músculo necesita para reaccionar con tantas funciones, porque hay semanas que tenemos funciones de martes a domingo y siempre una función es muy pesante, muy demandante. Claro, después de terminar un día, ¿vos Sí. tenés cuántas funciones? En un día, bueno, depende. Por ejemplo, tuvimos la época de Cascanueces, que estuvimos casi todo, o sea, ya desde finales de noviembre y hasta inicios de enero estuvimos, bueno, todo el mes de diciembre con un montón de funciones, incluso teniendo, cuando viajamos a Sicilia, en Catania, tuvimos doble funciones también. Entonces era así la semana completa de 6 funciones y agregándole una séptima en 6 días, ¿verdad? Y después de terminar una función, Sí. o sea, terminó a la noche la última función, Sí. ¿cómo terminás destruida? Terminás destruida y sobre todo, o sea, primero pasás por fases, ¿verdad? Primero estás así con adrenalina, ¿verdad? El famoso, nos vamos a comer ahí algo todos juntos y después caes rendida y a la mañana se duerme un poco, se recupera y iniciamos ya un poquito más tarde ese día. Si no, es el día que si nos cambiamos de escenario, un poquito más tarde. Iniciamos ahí. ¿Cuál es salvo tus padres, Sí. cuál es tu bailarina, es decir, el modelo que vos decís, Dios mío, así, esto quiero llegar a ser? Sin dudar, Marianela Núñez, Ah. la bailarina argentina, justamente. Sí. Sí. Ella está ahora en el Royal Ballet de Londres. Y bueno, ella justamente tiene todo eso que realmente a mí yo veo, me gusta, y es a lo que me gustaría llegar. Que ella tiene un total control de su cuerpo y de todo y cada movimiento que ella hace. Y sobre todo, ella baila como si fuese como que estamos hablando. O sea, ella expresa de una Con manera... naturalidad. Con la naturalidad, cada movimiento. Como si estuviera... Sí, a mí me impresionó, parece que están flotando, Así una es. cosa, después intentás hacer un par de D y te rompes un tobillo, Es o sea, así. lo que parece lo más fácil del mundo. O sea, sí, tiene que parecer, si parece fácil, dice, bueno, está bien ahí. Pero sí, ella es, bueno, ¿Y bailarín? bailarín, bueno, bailarines tengo muchos, me gusta mucho. Yo no sé, claro, yo ya estoy viejito, o sea, todavía era Julio Boca, Exacto. era Guerra, que vino alguna vez que lo vi, que hacía una coreografía con los músculos de la espalda, hacía una cosa increíble. Impresionante, sí. Hoy no sé quiénes son los... Y bueno, realmente a mí me gusta mucho el que justamente le acompaña a ella, que se llama Vadim, y bueno, realmente me gusta mucho él porque... ¿Argentino también? No, él es ¿Cubano? es de Inglaterra. Ah, Inglaterra. Y bueno, él impresionante, realmente una técnica muy linda y también una parte de arriba que le acompaña realmente. Esa pareja me encanta. Es muy difícil desde Paraguay alcanzar estos teatros, estos escenarios. Yo creo que depende mucho de la constancia y las ganas de una bailarina, porque no todo el mundo quiere salir, ¿verdad? Hay gente que le gusta y quiere bailar acá y quiere también estar rodeada de la familia, Claro. porque es muy importante, ¿verdad? O sea, ¿Vos estás sola en Italia? yo estoy sola en Italia, sí, estoy sola en Italia. ¿O si extrañás? Extraño, No, muy claramente. muy convincente. No, se extraña. O sea, porque Italia es un paraíso. Realmente cada ciudad que tiene. Sí. Lo lindo de Italia, te tengo que decir que vos vas al sur y es de una manera. Vas al norte y es totalmente otra. Tenés desde playa hasta montañas, nieve a playa. No. Es realmente una combinación muy particular y muy linda. Y sobre todo, tengo que decir que lo que me gusta de Italia es que la gente es muy parecida a los latinos.
Claro, somos latinos todos. Exactamente. Somos latinos, exactamente. claro. Y me hace acordar mucho el cariño, la forma de hablar y el idioma que me encanta. Me encanta el italiano, me encanta. En Sicilia, Catania es en donde está ese viejo teatro griego. Exactamente, sí. Está que da al mar, allí montaron la obra. No, allí hicimos Cascanueces. Cascanueces. Cascanueces en un teatro bellísimo, no sé, tenía como 6, 7 pisos y nada. Y es una cosa muy particular que tiene Italia, es que todos los teatros tienen una pendencia increíble. ¿Una qué? Una pendencia, está inclinado, sí. Y es realmente encontrar de nuevo tu centro para salir a bailar porque se siente. Llegamos a bailar hasta con 6% de inclinación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es tu obra favorita? ¿Qué es lo que más te gustó bailar o lo que vos querrías? Decir, El Lago de los Cisnes, tengo que hacer. Así es, bueno. Como toda bailarina, siempre aspira a bailar claramente los grandes clásicos, ¿verdad? Lago de los Cisnes, Don Quijote, Romeo y Julieta, Manon, un montón de clásicos. Pero particularmente te tengo que decir que no tengo ninguna obra favorita. A mí me gusta interpretar y conocer al personaje, encontrar al personaje y sacar lo mejor de ese personaje. Quiero pasar por todas las obras, quiero experimentar todas las obras y bueno, ya habrán algunas que claramente el público dice, esta es tu obra, te queda, te cuadra, pero particularmente ahora que estoy recién en el inicio de la carrera, quiero pasar por todas, no me quiero cerrar a un solo estilo, a un solo carácter, nada, ¿Querés probar de todo? Quiero probar de todo. ¿En tu compañía sos la única sudamericana? Soy la única sudamericana, exactamente. Y te preguntan, Paraguay, ¿qué? ¿Dónde queda? Sí, me preguntan un montón y bueno, pero realmente todos tienen conocimiento de dónde queda. Saben. Mirá, han cambiado la cosa. Bueno, ahí Italia también, ha cambiado la cosa, pero es verdad que en la compañía, bueno, tenemos un sueco, un japonés, un francés, una española, una americana, un poco de todo. ¿Tu novio qué es paraguayo? No. Italiano. No, después de conocerte un italiano, nunca más, un criollo acá. Perdieron todo. No, pero bueno. Y pensar, por ejemplo, en, qué sé yo, matrimonio, cosas así, es complicadísimo. Con tu carrera, no. Todavía una nena, tenés 20 años. Todavía no. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Después de los 40 podés empezar vamos a ver qué pasa. A plantearte eso, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. ¿Ganás plata? Sí. ¿Se gana bien? Se gana bien. Sí. O sea, vos, digamos, podés dedicarte toda tu vida y tener un muy buen pasar en Italia. Así es. ¿Pensás quedarte allá? Por el momento sí. Pero, ¿en dónde estás? ¿En Roma? Estoy en Milán. La sede Milán, del balletto es en Milán. Una ciudad horrible. No sabes. Me castigo todos los días yendo al Duomo. Sí, debe ser terrible. Terrible. ¿Y hay paraguayos por ahí? Sé que hay varios paraguayos todavía. No tenés contacto con ellos. No estuve en contacto con ninguno, pero sé que hay. Es verdad que escuché que hay un montón de paraguayos. Todavía no se me dio la oportunidad de encontrarme con ellos, pero me gustaría encontrarme ahora este año. El año pasado fue realmente un año como que recién de esta adaptación, de acostumbrarme al ritmo, que bueno, ahora este año ya un poco más tranquila, ¿verdad? En lo que permita. Y a ver si puedo... Ahora, tus padres me imagino deben estar como esos sapos inflados de orgullo. Además, los dos bailarines, digo, una hija en Milán es el sueño del pibe. Están contentísimos, pero es decir, tengo que decir que es difícil. Yo sé que una personita sufre mucho también, le cuesta. No vale, tener a la hija fuera. Sí, es difícil, pero están contentos y tranquilos. ¿Y van alguna vez a visitarte? Sí, van a visitarme, sí. Qué buena excusa para ir a Italia. Sí, fueron ya a ver las obras, algunas obras también, y bueno, felices. Y yo feliz de que estén. Bueno, qué maravilla, qué lindo y qué bien nos hace un poco algo distinto y ver que el fin de semana... Este domingo, la próxima semana, ¿qué tenés? La próxima semana vamos a estar, el espectáculo se llama Las Estrellas del Colón. Van a venir las Estrellas del Colón justamente, bailarines argentinos.
Vamos a estar el 16 y 17 de junio en el Teatro Municipal. Ah, mira, ¿y vos estás bailando también? Estoy bailando, sí, con uno de ellos. Ah, qué bueno. ¿Y la obra? Es una gala. Va a ser diferentes repertorios, ¿verdad? Y yo voy a estar interpretando el famoso y tan conocido padre de Don Quijote. Ah, Don Quijote. Don Quijote, exactamente. ¿Qué personaje? De Kitri, bailo con... bueno. Qué maravilla, che. Señor. Ah, sí, no, vale. En Italia va a ser la misma bailarina, más vale. Bueno, qué maravilla, qué feliz con tu éxito. Yo sé que esto requiere un esfuerzo enorme. Hay tanta gente que soñaba con esto. Mi señora esposa, que bueno, se resignó finalmente a ser mi señora esposa, pero bueno, cuando yo le dije, le voy a entrevistar le dije a Paloma Bonín y me habló 2 horas, ¿verdad? Ay, qué maravilla, qué fantástico. Pero qué lindo, realmente. Celebro tu éxito, que esto siga. ¿Tenés contrato hasta cuándo? Voy. Voy terminás cada año. Y volvés ahí. Exactamente, voy siempre. ¿Y eso como es por temporada? ¿Cómo es? Sí, van por temporada, o sea, como por año, más o menos por temporada 22-23, 23-24, van así por año. Y de repente te puede fichar alguna otra academia, así sí. tipo jugador de fútbol, dice, sí, alguna otra compañía te vieron puede... bailar y dicen, no, nos interesa y te ofrecen más plata y te llevan. Podría, así es. Qué bien, qué bien. Bueno, un placer realmente, Paloma. Muchas gracias, Luis, por la invitación y el placer es mío. Bueno, este domingo, si la quieren ver, entonces, ver bailar con otro artista, no deben ser tan buenos, son ahí nomás acá el Teatro Colón de Buenos Aires, ¿verdad? No. La próxima semana, el siguiente domingo. Sí. Bueno, gracias, Che. Muchas gracias a vos. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy bien. Buenas noches. Esta semana, el jueves específicamente, el Ministerio de Educación y Ciencias lanzaba la resolución en la que deja sobre los comités de riesgo de cada institución la decisión sobre la seguridad en las escuelas y colegios. Con esto, los padres, los docentes reunidos en ese comité podrán definir los controles para los chicos, ya sean revisión de mochilas, detector de metales, cosas que son defendidas por ciertos grupos, pero aparecen expertos que desde experiencias internacionales comienzan a hablar de la denominada psicología inversa, que se trata más que nada de una reacción que pueden tener los niños, niñas y adolescentes ante tanto control, ante tantas prohibiciones, que ellos mismos busquen evadir esos controles y terminemos teniendo un efecto contrario al que se espera. Esto ya se dio en otros países. Más violencia. Probablemente. Usamos el mecanismo de control y el resultado termina siendo, digamos, totalmente contrario a lo que estábamos esperando. Así es, ha ocurrido, por ejemplo, en un estado de los Estados Unidos que se implementa lo de las mochilas transparentes y los chicos buscan por fuera de ese ámbito ingresar artículos, objetos que pueden ser dañinos para los que están en ese entorno, justamente, y a eso es que se denomina la psicología inversa, una cuestión que los expertos piden no perder de vista a la hora de tomar decisiones como estas para hablar de la seguridad en las escuelas y colegios. Y bueno, justamente arrancaba yo diciendo esto, que tenemos que hablar con profesionales de revisar mochilas de forma aleatoria e instalar detectores de metales, entre otras acciones. Conforme a la Constitución Nacional, pasamos de nuevo esa potestad, ratificamos la potestad de que los padres son los encargados de velar en primera instancia por la seguridad de sus chicos. Entonces, ¿quién mejor que los padres que sean los que estén en el control inicial de las mochilas, ya en su casa? Y en segundo filtro sería ya a nivel de la institución en forma aleatoria y con el consentimiento de la comunidad educativa. Acá no hay nada nuevo. Lo que pedimos es un mayor involucramiento de los padres a través de este comité de gestión de riesgo. ¿La policía en qué momento ingresaría dentro de ese protocolo, ministro? La policía, primero que hay que entender, la policía está desde el inicio, porque con ellos estamos trabajando en la prevención. No es que ahora va a entrar la policía, no. En un momento que hay una presunción de hecho punible, entonces nosotros comunicamos a la policía. En ese momento la policía nos va a orientar y vamos a derivar a los órganos pertinentes. Al tiempo de anunciar la decisión, se insistió en la responsabilidad. Teresa Martínez mencionó que el problema no se soluciona con medidas restrictivas, sino con un acompañamiento real, sin olvidar el ámbito de la salud mental. El ministro dijo que va a sacar una resolución, esa resolución saldrá seguramente que mañana,
¿verdad? Y ahí van a tener ustedes los procesos que se pueden realizar. Si eventualmente los padres autorizan en una institución en particular la revisión de mochila aleatoria en el ingreso, ¿habría autorización para eso? Claro, si los padres autorizan ellos, pero sabemos, y es lo que conversamos aquí, eso no es la solución al problema de fondo. Acá parece que se reacciona por una situación concreta y no es así. Ustedes ven que hace más de 2 años vienen trabajando en estos procesos de construir espacios seguros, saludables, libres de violencia, ¿verdad? Y eso tiene del delito, y la otra cuestión es la aplicada al ámbito de la salud y la educación. Y que revisar mochilas o poner detectores de metales no es precisamente algo que garantice que las personas se sientan más sanas o que van a una escuela saludable. La Organización Panamericana de la Salud habla de un programa de escuelas saludables, un concepto diferente al de las escuelas seguras, por lo que el MEC debe definir si dará prioridad a la seguridad con una mentalidad policíaca o se promoverá un ambiente que propicie el bienestar, la resolución de conflictos y el desarrollo integral para toda la comunidad educativa. La viceministra de Culto, Zulma Morales, reconoció que el protocolo de seguridad en las escuelas puede ser contraproducente, asociando la situación con el fenómeno conocido como el de la psicología inversa. Nosotros somos bien conscientes de que los detectores de metales, las propuestas de revisión no va a solucionar el problema, es más, va tal vez a acrecentar. Porque hay algo que científicamente se conoce que es la psicología inversa. Nosotros tenemos que hacer a la inversa, porque si no los estudiantes y por característica propia del desarrollo evolutivo de esa franja hace que busque más llamar la atención, y a raíz de eso es que se replican y se multiplican situaciones dentro del campo educativo. ¿Recuerdan cuando empezaron cuando empezábamos a tener alarmas por los panfletos que dejaban? Sí. Se replicaba en diferentes partes del país, porque es una conducta réplica de los estudiantes muy característica y normal de la franja etaria que están viviendo. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es exactamente eso, hacer una psicología inversa, una psicología positiva, trabajar con ellos desde el punto de la contención y no necesariamente desde el punto de las alarmas. Este es el nuevo desafío para la sociedad paraguaya: buscar educar en positivo y trabajar en el cuidado integral de la salud de los estudiantes, o esperar a que la situación empeore y los hechos de violencia se repliquen. Importante este aporte tuyo, ¿eh? Clave, porque esta semana se va a una reunión entre Policía Nacional y Ministerio de Educación, y por ejemplo no se invitó a gente del Ministerio de Salud, dejando de lado lo más importante, el problema de fondo que tiene que ver con la salud mental, las consecuencias post pandemia que tanto hablamos y que finalmente ha llegado. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Bueno, con esto nos vamos nosotros. Ojalá que hayan disfrutado del programa. Que tengan un feliz resto de jornada.